Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy Hola. día, hola, estamos en una nueva edición de estos conversatorios denominados charlas COVID y que están viviendo el tránsito hacia educación sin control. Queremos agradecer a toda la gente que nos ha ido viendo y sobre todo a todas las personas que nos han sugerido debates, que nos han planteado la necesidad de continuar con estas visiones internacionales, ¿no? Hoy día, a partir de propias peticiones de personas y de nuestro propio interés de conocer dos realidades o de reforzar el conocimiento sobre las realidades que están viviendo dos territorios en los que nos situamos, con los que permanentemente colaboramos, tenemos el honor de contar con dos grandes referentes del estudio de la escuela, de la educación, en el contexto latinoamericano, en el contexto español. Estamos hoy desde Uruguay directamente con Denise Bailán, que desde la Universidad ORT, y estamos con el profesor también Paco Invernón desde la Universidad de Barcelona. Ambos también con una larga trayectoria y también comparten la experiencia en el observatorio en el OBIT, ¿no? OBIT, el Sí. Observatorio Internacional de Profesión Docente. Así que, bueno, junto a Ezequiel Pacerón, director también institucional de Faro Digital, estamos en un nuevo diálogo. Bienvenido, Denise, bienvenido, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Venga, Hola, ¿qué muchas tal? gracias. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Aquí en la nube. La- Trabajando en la bueno, nube. ¿te parece, Ezequiel, si disparo yo de entrada y después tú? Sí, por supuesto. Vale. La primera pregunta que queremos hacer un poco para entrar de lleno y conocer cómo han vivido estos 2 meses ya de confinamiento, es saber justamente eso, ¿no? Una visión un poco más personal de cómo se han podido desenvolver en el confinamiento, por ejemplo, en sus propias relaciones personales, cercanas, pero también a nivel de la continuidad del ejercicio docente, académico, universitario. ¿Ha sido un desafío? ¿Lo han podido abordar? ¿Ha sido complicado? ¿Cómo están viviendo este confinamiento? Partamos con Denise, que está desde Uruguay, para que nos comente. Bueno, mira, ha sido relativamente sorpresivo para nosotros porque yo justamente estaba de viaje, llegué a Uruguay el 10 de marzo de Perú y ya a los 2 días empezó el primer caso que tuvo el país y el 14 de marzo decretaron el confinamiento, digamos, voluntario, pero que fue muy, muy, muy seguido, sobre todo el primer mes. La universidad y el sistema educativo cerraron de manera presencial, entonces como que fue muy, muy sorpresivo, digamos. La primera semana tuvimos que, a nivel personal y a nivel profesional, adaptarnos a la nueva realidad, a que de un día para el otro no existiera más la presencialidad y que además tuviéramos que ajustar nuestro modo de vivir también, de relacionarnos, porque no podías ir a visitar a familia, amigos, bueno, todo lo que ustedes vivieron también en España. Y eso nos obligó a una cantidad de reconfiguraciones. Y yo te diría que la primera semana, las 2 primeras semanas fueron muy duras, en mi caso, porque tuve que poner en marcha el funcionamiento académico del Instituto de Educación, los equipos de investigación, ver en qué medida íbamos a poder continuar con algunas investigaciones de manera no presencial, la realidad de estudiantes que estaban en pleno proceso, además, de entrega de tesis de maestría, el comienzo de las clases, las reuniones con los grupos, con los colegas, reuniones que antes te llevaban 1 segundo o 2 segundos, porque tú le decías, bueno, nos vemos mañana, acordamos tal horario, tú presentas tal tema, yo tal otro. Ahora eran reemplazadas por reuniones de Zoom que te llevaban mínimo media hora. Entonces, mis jornadas, digamos, lo que me salvó es que desde niña duermo muy poco, es lo que me salvó, porque las primeras fueron muy, muy duros, y hablo personalmente, pero esta realidad fue mucho más dura para otros colegas. En mi caso, digamos, tenía un privilegio de que tengo buena conectividad en mi domicilio, de que no tengo niños pequeños, no tengo que velar a que haya mucho silencio en mi casa para poder comunicarme,
Es decir, tenía una cantidad de condiciones favorables, pero para otros colegas esto fue muy duro, porque a su vez tenían niños pequeños que estaban en su casa y que no tenían escuela, que tenían que atender y tenían que conectarse, a veces escondidos en un rincón en la cocina. En fin, digo, institucionalmente y yo creo que personalmente para los docentes esto significó un cimbronazo, además del cimbronazo social, que, bueno, ustedes hablado en otras instancias, ¿no? Que significó el estar enfrentado a situaciones graves de salud. Acá es un país muy chico. Fíjense que somos 3,5 millones, ¿no? Brasil crece a un Uruguay por año, como digo siempre. Entonces, siempre nos conocemos todos, somos todos primos. Entonces, sabíamos quiénes estaban enfermos, quiénes, ¿no? Los primeros fallecidos fue un golpe muy grande, porque además el primero fue un profesor de historia muy conocido por muchos de nosotros, entonces fue a nivel, digamos, personal, afectivo, duro, y a nivel profesional e institucional, un gran esfuerzo de adaptación. Y bueno, después hablaremos, yo creo que también tuvo su lado positivo. Yo ya me he acostumbrado, ya reuniones que... Hay temas que creo que necesito sí o sí la presencialidad, que cada vez más digo, ay, ¿cuándo volveremos a vernos? Pero después había otras reuniones que yo tenía más institucionales, más de tipo gestión institucional, etcétera, que me obligaban a grandes desplazamientos, que ahora digo, ¿por qué no las seguimos haciendo online? Es mucho más fácil. Es una tendencia, parece que va a instalarse. Paco, ¿cómo lo ves? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme y ver a buenos amigos aquí en la pantalla. Pues yo, ya hace 2 meses que estamos confinados, Barcelona está aún confinada, porque realmente ha habido muchas muertes y muchos enfermos. Yo digo que a nivel personal, el estar confinado te permite más estar contigo mismo, ¿eh? En el fondo tienes todo el tiempo estar en casa, aunque trabajes, y es un conjunto de sentimientos, ¿no? De sentimientos. También es verdad que, lo he comentado alguna vez, me he cansado y me canso de recibir muchos mensajes, WhatsApp, vídeos, fotos, y a veces mucho sentimentalismo carrinclón, ¿no? De gente que ahora mueve los sentimientos, cuando antes a lo mejor competía con el compañero, ¿no? Todos son vídeos muy bonitos, de flores, de canciones, ¿no? Y también, ¿por qué no? Soy consciente y me he hecho consciente de los problemas sociales y educativos que están existiendo en el país, ¿no? No estamos preparados. Como se ha dicho, nadie se esperaba que viniera este bicho y nos atacara, ¿no? Yo también he tenido compañeros internados, profesores, por cierto, pero bueno, todos han salido y están bien, ¿no? Y a nivel profesional, pues bueno, yo creo que está siendo interesante, ¿eh? Porque no es tanto el debate sobre la virtualidad, no virtualidad, sino es un debate sobre aquellos colectivos que piensan que esto de la educación es evaluar, están preocupados por cómo evaluamos, cómo hacemos tareas, cómo les ponemos deberes. Oye, en lugar de preocuparse de otra cosa importante, es que muchos niños y niñas, que comentaremos, tienen grandes problemas de conexión, tienen familiares enfermos, ¿no? Y en lugar de esto, pues no son capaces de esto, ¿no? Del bienestar de los chicos, de su desarrollo como alumnos, ¿no? Y esto es como dos tendencias, ¿no? Que también se vive en las familias, ¿no? O sea, el profesor que ha puesto muchos deberes, las quejas de los padres y aquel que intenta acompañar, a pesar de todo, que es un problema grave el tema de las desigualdades, ¿no? Y yo he vivido muy de cerca de compañeros, sobre todo, no tanto universitarios, sino no universitarios, de la angustia del profesorado, de la angustia. Nos ha vuelto a inundar con el coronavirus, se ha aumentado el malestar docente. El malestar docente. La gente está incómoda, está cansada, trabaja más, no sabe cómo conectarse, tiene problemas, utiliza sus herramientas. Hoy un compañero me decía de formación profesional que el 30% de sus alumnos no se conectan y no sabe nada de ellos, ¿no? Bueno, es un tema para mí preocupante, ¿no? Claro, es verdad que haciendo clases los profesores hemos ido aprendiendo plataformas virtuales, ¿no? Pero, a ver, no estamos preparados para ello. Nuestra educación del sistema educativo no está pensada para la virtualidad, está pensada para la presencialidad. Esto, si queréis, lo comentamos más a fondo, ¿no? Entonces, claro, nos falta, pues la educación es en relación. No todo se puede enseñar
con la pantalla. Entonces, ¿qué nos falta? Pues yo he notado faltar con mis alumnos las miradas, los gestos, las paradas, el silencio, las sonrisas, las interpelaciones. A veces les digo en un programa, decidme algo, decidme que me estáis escuchando, ¿no? Porque en el fondo no. O sea, te das cuenta en esto que ha pasado, te das cuenta de que esta situación de urgencia del coronavirus, y supongo que otros países lo van a ver también, ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema educativo. No tenemos infraestructura tecnológica, no tenemos equipamiento del alumnado, no tenemos apoyo familiar y los alumnos no son autónomos para trabajar. Y esto es debido al sistema educativo que hemos montado de un punto de vista muy neoliberal, muy de recortes educativos, con lo cual ahora se parece como en la sanidad los recortes educativos. Claro, la enseñanza en línea no es una enseñanza en línea, es una emergencia, es una distancia de emergencia. Una distancia de emergencia. Y es evidente que tanto los docentes como las familias, que los docentes están trabajando muy duro, ¿no? Pues debemos mejorar la competencia digital. Pero la competencia digital es uno de los pequeños problemas. El problema está en el cambio del sistema educativo. ¿Qué significa la nueva escuela? ¿Qué significa el nuevo profesor? Lo otro ahora ha sido una evidencia que ha saltado por los aires y ha roto, ¿no? Bueno, vamos a ver si después los políticos, que son los que administran la educación, no se olvidan de lo que la gente ha pasado, ¿no? Y en lugar de recortar, invierten en educación, ¿no? Bueno, estos dos niveles. A nivel personal, también es verdad que a nivel personal y a nivel profesional, bueno, los sentimientos son muy cruzados, ¿no? Y yo creo que la gente ya está muy cansada de estar encerrada. Entonces, ahora, por ejemplo, se vuelve a demandar volver a la escuela. ¿Volver a la escuela? Sin abrazos, sin besos, sin miradas, separados 2 metros, ¿pero qué estamos locos? Es decir, ¿quién está gestionando todo ello, no? Pero bueno, esta es mi postura en esta primera cuestión de cómo yo estoy viviendo esta emergencia sanitaria. Se te ve un poquito enfadado, ¿no, Paco? Preocupado. Sí, estoy enfadado, sí. Porque nos han abandonado al profesorado, sobre todo no universitario, los han dejado a su aire, ha dicho, con tus herramientas apáñate y haz clases como puedas. Y la familia dice, ¿y yo qué hago aquí? Hay familias que tienen un solo ordenador o nada. Hay el 30% que no tiene ordenadores, no tiene conexiones. Hay una pobreza muy alta. Hay el 11% de barceloneses que pasan frío, que tienen unas casas húmedas. Entonces dicen, no, ustedes hagan esto porque esto es casi lo mismo. ¿Cómo que casi lo mismo? ¿Que va a ser lo mismo? Sí, vuelvo a repetir la idea. Nuestro sistema educativo está pensado para la presencialidad. Si hablamos de virtualidad, es otra cosa. Necesitamos mucho más herramientas, más formación y más temas. Pero esto no se ha dado. Como no se ha dado, ahora no lo encontramos, ¿no? Sí, no estoy enfadado, ¿eh? Paco, me hiciste pensar, le pregunto a ambos, ¿no? Pero a partir de lo que decías, Paco, ¿podemos encontrar como algo positivo de esta situación que tuvimos que llegar a este momento para entender que la nueva escuela, como decías tú, requiere de la presencialidad? Entonces estos discursos que veníamos escuchando, muchas veces dominantes, ¿no? de la educación digital y de las herramientas tecnológicas, muchas veces hemos llegado a escuchar que iban a reemplazar a los maestros y a las maestras. Sí. ¿Podemos llegar a afirmar como positivo de esta situación que lamentablemente tuvimos que llegar a este punto para entender que la educación que queremos, se suele decir también la educación del siglo XXI, en habilidades para los chicos y las chicas de ahora, puede ser el final a partir del COVID de estos discursos exclusivamente tecnoutopistas? Y les cierro con esto. ¿Deviene una reivindicación de la escuela a partir de todo lo que estamos viviendo hoy en día? Le cierra con una preguntita muy pequeña. Esa pregunta. ¿Hablo yo o Denise? Denise primero. Te toca, Denise. Vale. Denise, venga. Mira, a ver, yo creo, obviamente, tú planteas acá un tema que tiene muchos aspectos que uno podría analizar. Creo que esta situación de emergencia lo que hace es visibilizar las tensiones, las dificultades que teníamos ya en el sistema educativo. Digo, fíjate que un país como Uruguay, donde tenemos, ustedes, Pablo y tú, Ezequiel, lo conocen bien, el plan Ceibal, ¿verdad? Que le ha brindado una computadora a todos los niños de primaria, a los niños de secundaria y a los docentes.
Hoy los datos nos muestran que después de 2 meses, el 50% de los niños de primaria no ingresan a las facilidades que ofrece el plan Ceibal, digamos, a las clases online. No ingresan. Joder, tremendo. Pero esto ¿qué es lo que visibiliza? Esto visibiliza también, porque no podemos decir todo es el sistema educativo. Todos son los docentes. Los docentes no son ni víctimas ni culpables, son presos de una situación que estamos viviendo que involucra a la sociedad toda. Entonces, si tú tienes niños que pertenecen a contextos vulnerabilizados, con padres que se han quedado sin trabajo, que están en el sector informal y que hace 2 meses que no tienen un ingreso en su familia, etcétera, etcétera, en toda América Latina ha crecido enormemente el desempleo, y el desempleo del sector informal. Entonces, eso sin duda ha afectado muchísimo, porque sobre todo en la escuela primaria, los niños que han podido, y eso nos muestran los datos que estamos ahora recopilando en la universidad, los niños que han hecho un seguimiento más o menos regular, quiero decir más o menos regular, que han hecho algunos deberes, que se han conectado a las propuestas online, etcétera, son niños en primaria que tienen el acompañamiento de sus padres, de un contexto familiar favorable por lo general. Entonces, a ver, esto nos interpela respecto a desigualdades y a problemas de inclusión educativa que ya teníamos de antes. En cuanto a los docentes, obviamente interpela porque nos damos cuenta de que, a ver, en mi caso, yo creo, y en el caso de Paco también, y supongo que en el de ustedes, que las herramientas digitales son una herramienta, digamos, pero una herramienta que forma parte de una propuesta educativa, como lo era años y años atrás la imprenta Frenet, como después fueron otros recursos. Hoy tenemos los recursos digitales. Y sabemos que esos recursos digitales, cuando se utilizan con un sentido pedagógico y con una propuesta pedagógica, tienen incidencia, pero cuando está el recurso por el recurso, entonces eso no tiene incidencia. Para responder a tu pregunta, yo creo que propuestas que siguen a los Sugata Mitra, digamos, indicando que el docente puede ser reemplazado por una propuesta de online o por dispositivos digitales, van a seguir existiendo. Digamos, van a seguir existiendo porque eso tiene que ver también con distintas, digamos, iniciativas más del ámbito empresarial, que además esta situación las ha fortalecido en muchos países. Entonces, eso va a seguir existiendo, pero yo creo que a su vez nos da herramientas a los académicos que seguimos pensando que el recurso docente presencial es un recurso que tiene que estar ahí, obviamente, con un buen desempeño del docente. Yo creo que nos da herramientas, porque muestra que la situación de aula, el contacto, lo vivencial, lo afectivo, en el aprendizaje es clave. Es decir, no es solo lo cognitivo, que vos podés llegar a través de una aplicación, sino que tiene que ver, un estudiante aprende cuando un docente está convencido que el estudiante puede aprender y cuando el estudiante está motivado. Y ese vínculo, en parte, se logra con la relación pedagógica. Entonces yo creo que esto es lo que fortalece, por un lado, es esa posición, pero por otro lado, yo te diría que todas las iniciativas que han buscado reemplazar al docente, en muchos casos van a seguir existiendo, porque forma parte del mundo empresarial que hoy tenemos. Paco, vos también, ahora te dejo responder la pregunta anterior, pero vos también haces esta dualidad entre, en algún punto, educación de mercado o la influencia del mercado en la educación y a través de las tecnologías digitales, Claro. y una educación con un encuadre más
público, más de servicio, más de... bueno, que tendría que ver con esta recuperación de lo público, ¿no? Que estamos viendo que necesitamos en estos momentos. Bueno, respecto a la pregunta si seremos sustituidos por virtualidades, a veces hablan de robots, ¿no? Cuando hablan de aquí de inteligencia artificial. Yo siempre he dicho a mis alumnos que si un profesor eh, mm, se merece que sea sustituido por un robot, que sea sustituido por un robot. O sea, que será un mal profesor. ¿eh? Esto siempre lo he dicho, que sea sustituido si realmente actúa como un robot. Pero si actúas como una persona, no serás sustituido por un robot. Estoy de acuerdo con Denise de que en el fondo es un tema de un recurso, pero un recurso peligroso. Porque como tú dices, entra el mercado y entra la gran filantropía del mercado neocapitalista, neoliberal, y entonces que bueno, nos están vendiendo muchas plataformas para recoger datos. Bueno, esta filantropía, ¿no? Yo participo de la escuela, se vende con el concepto de innovación educativa, ¿no? Mira, os doy innovación educativa, pero lo que están pretendiendo es acaparar un mercado, acaparar unos datos, acaparar personas, ¿no? Bueno, y esto lo vemos en el Google, lo vemos en Microsoft, lo vemos en la tira de plataformas. Esto hemos de tener mucho cuidado, porque se va a abrir, digamos, la venta de productos gratis para que utilicemos los docentes con unas consecuencias determinadas que son a veces perniciosas, ¿no? Yo creo, la pregunta que me interesaba responder era, ¿este coronavirus qué nos ha provocado reflexión? Pues mira, tienes razón, ¿eh? Yo creo que o sea, no se ha destapado un poco decir que, fijaros, para mí ha sido importante porque yo pienso que la gente se ha dado cuenta de la importancia de la escuela. Ahora, los padres en casa con los niños han dicho, anda, esto sí que es. Con lo cual, es importante Fírmalo, la escuela, ¿no? fírmalo, Cosa que... fírmalo. No, es verdad, porque antes decía, bueno, llevamos a los chicos allí, ahora hablamos del cuidado, hablamos de los sentimientos, hablamos de la importancia de la evaluación. Oiga, sí que es importante esto, no podemos con nuestros hijos, estamos totalmente estresados con ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjate, yo y además lo pienso, es una oportunidad para reimaginar la educación, reimaginarlo. O sea, a ver, ¿qué estamos haciendo? No solo los profesores, sino también los padres. No hablamos hoy día de la comunidad, hablamos de temas como la educación 360, hablamos de la psicología, pues habla de aprendizaje compartido, educación expandida. Bueno, muy bien. Yo creo que los padres han dado cuenta, una cosa que yo digo, educar. Yo creo que el coronavirus nos ha demostrado una cosa que hace años decíamos los pedagogos. Educar no es sinónimo de escolarizar. No, señor. Usted se pensaba que educar a su hijo era sinónimo de escolarizar. No. Educar es mucho más allá. Es qué hace usted, los padres, qué hacen las comunidades que alrededor de los niños. Este día se ha destapado, ¿no? Claro, se habla de esto, de esta educación, ¿no? Ecología del aprendizaje, si era la boca, no, es hacer ecología del aprendizaje, sí, pero ¿cómo, no? Ahora esto se ha destapado, ahora más que nunca. Claro, fíjate qué interesante, porque esta epidemia nos lleva a estas reflexiones de que la educación nos afecta a todos. No solo en la escuela, sino en las aulas, en los docentes, en las casas. Bueno, y que la educación fuera de la escuela, se está dando cuenta todo el mundo, que influye en los hábitos, en los comportamientos. O sea, es un momento para repensar todo esto, ¿no? Y además yo ahora estoy convencido de que está llegando un mensaje que, señores, currículum no es lo mismo que pedagogía. No es lo mismo. O sea, tenemos que reducir el currículum. Estamos obsesionados por enseñar contenidos académicos y esto no es pedagogía. Pedagogía es la importancia de la relación con el alumnado, la forma de trabajar con ellos, la forma de quererlos, la forma de recibirlos. ¿Cómo puede ser que me decía una maestra infantil que yo, si dice que volvamos a las aulas, no puedo dar besos, abrazos a niños de 3 y 4 años? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Con lo cual, currículo no es lo mismo que pedagogía. Esto es importante, ¿no? Y entonces sí que yo creo que hemos aprendido, o estamos aprendiendo, ¿no? Que esto de la enseñanza a distancia requiere otra manera de planificar el curso, otras actividades, otras exigencias, otra manera de evaluar, y en eso hay que trabajar. Estoy de acuerdo, en eso hay que trabajar. Pero por ahora yo creo que este debate, que se ve en las redes sociales, se ve en el Twitter, se ve en los diarios educativos, se ve en la prensa, ¿no? Yo creo que ha abierto un poco la caja de Pandora de la importancia de la escuela y la educación para el futuro de los chicos, ¿no? Y que esto de la virtualidad es una herramienta, como decía Denise, pero no es la panacea del mundo, que a partir de ahora haremos casi todo semipresencial, casi todo a distancia. No nos equivoquemos otra vez, porque haremos
volveremos a una mala escuela virtual. Bueno, yo bueno, y acabo, espera. Y dale, además, dale. un tema que yo quiero recordar un poco, que todo el mundo habla de la brecha digital. No. La brecha digital es una brecha, porque hay diversas brechas que se han abierto con el coronavirus. La digital, la brecha social, casi todo aquí están parados, han pasado a tener ERTES, que son subsidios ahí cada vez aumentan millones de personas paradas. O sea, hay una brecha social, hay una brecha emocional muy importante de los maestros, de los profesores y de los niños y de los padres, que esto tenemos que saber cómo lo tratamos cuando volvamos a la escuela, cómo tratamos la brecha digital de que los niños se han quedado en casa muriendo familiares, encerrados, viendo noticias constantemente de muertes, de residencias que mueren abuelos, ¿no? Y después una brecha económica, que será importante y que a ver cómo la salvamos, ¿no? Claro, esto será un problema, porque yo estoy reivindicando más dinero, más inversión. ¿Ustedes quieren esto? Pues inviertan. Pero claro, nos vamos a encontrar con una brecha económica y a ver si son capaces los políticos de olvidarse de lo que ha pasado y volver a recortar, porque claro, la economía es la economía. Vale, yo no quiero salirme de ahí, así que voy a ir ahí mismo. Si quieres venir ahora para hacer el tándem, que responda Paco primero y vas tú luego. Como quieras. ¿Vale? No, sí, no ha resultado bien ese cambio a veces. Entonces yo tengo una duda que ustedes dos son personas ideales para responder, porque tiene que ver con el rol de la didáctica, que es el aprendizaje, ¿no? En cierta medida. Entonces, recién Paco comentaba, bueno, durante este periodo se están produciendo aprendizajes que no solamente tienen que ver con lo curricular, ¿no? Lo que recién mencionaba. Yo tengo un niño de 5 años y le tengo que explicar diariamente lo que es estar confinado, que no pueda ver sus amigos, y aprendo yo a relacionarme con él, y luego espero que en la escuela esto se aborde de alguna manera, es un tema que abordaremos más adelante nosotros, pero con vosotros también. Pero de una u otra manera, curricularmente, los planes de estudio ya estaban diseñados. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, desde marzo para ser ejecutado hasta diciembre. En el caso de España, desde septiembre para ser ejecutado hasta mayo. A nivel de primaria, secundaria y educación superior. Y estos aprendizajes han quedado un poco a la deriva con el confinamiento. Algunas escuelas, vamos a hablar primero de las primarias y secundarias, algunas públicas en determinados barrios más acomodados, algunas concertadas y privadas, han podido utilizar un montón de tecnologías para poder continuar en cierta medida con el proceso día a día. Pero otras escuelas, nosotros hemos hablado con varias directoras de centros acá, y nos han dicho, bueno, a una la entrevistamos de hecho, pero una nos decía que su preocupación es lo emocional, no perder el rol de la escuela como un ente socializador, estar pendiente de cómo se sienten los niños, de lo que están viendo ahí, desde violencia, desde todo, ¿no? En general, el aprendizaje lo dejamos de lado. Pero también algunas personas nos han dicho, no, el aprendizaje no tiene que quedar de lado, hay que recuperarlo en septiembre, hay que volver al contenido, o hay que apropiarlo y abordarlo con las nuevas experiencias. Porque si no, la brecha entre la escuela pública y la privada, la brecha entre las clases sociales se va a acrecentar en cuanto a acceso al conocimiento. Entonces me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué hacemos con el aprendizaje que no se ha podido abordar en los planes de estudio durante este confinamiento? ¿Lo tomamos, lo recogemos, lo tratamos de salvar o lo damos por perdido y avanzamos a partir de ahora en adelante en una resignificación del currículum o con otros desafíos? Si me preguntas a mí primero, yo diría que aprender no es lo mismo que engullir conocimientos. Yo creo que los chicos y las chicas también están aprendiendo en esta crisis del coronavirus, ¿no? Yo soy partidario de no obsesionarnos de aquí a junio, que acaba el curso español, en enseñarles, atiborrarles de conocimientos. No está mal que en el fondo haya un aprendizaje de algunos contenidos, pero ya se recuperarán. O sea, yo creo que el curso, en principio, para muchos niños y niñas se ha parado. Es verdad que tenemos ciertos problemas que se están tocando, como la gente que acaba el bachillerato para ir a la universidad o la gente que acaba etapas, ¿no? Pero yo diría que en esto hemos de ser pedagógicamente flexibles. Yo no soy partidario, como otros han escrito, del aprobado general. No soy partidario, pero sí de una flexibilidad estructurada. O sea, continuar estructurados en las escuelas, intentando hacer lo que podamos, pero siendo flexibles de que no pasa nada, que durante un mes o un mes y medio los chicos reciban un mínimo aprendizaje y ya recuperaremos con el tiempo, sobre todo a ciertas edades, ¿no? Porque es lo que decías tú, el reencuentro en los centros, habrá mucho trabajo emocional con los chicos, ¿no? Y tenemos tiempo de hacerlo. Claro, la brecha entre la concertada, la privada y la pública, por desgracia, continúa existiendo, ¿no? La desigualdad.
pero esto continuamos luchando. Y es posible que el coronavirus, como comentaba, nos ha dado pie a luchar mucho más para decir, hey, utilizar políticas públicas importantes para aumentar el Producto Interior Bruto al 7%, que sería duplicar la inversión en educación. Claro, esto daría pistas a profundizar. Por ejemplo, ¿cómo podemos aumentar el aprendizaje de los chicos? Pues aumentando el profesorado. Aumentemos el profesorado. Las escuelas innovadoras tienen 2 profesores o 3, porque un solo en el aula. Otro es utilizando los espacios de forma mucho más adecuada, rompiendo los grupos homogéneos. ¿Quién nos ha dicho que es mejor a lo de chicos por la fecha de fabricación? Todos la misma edad en un curso. Rompamos estos estereotipos, hagamos grupos heterogéneos, grupos de aprendizaje por competencias, trabajemos metodologías diversas, que no sea eliminemos el libro de texto como material único, reivindicaciones históricas que estamos haciendo, ¿no? Todo ello puede ayudar a que se recupere un aprendizaje de forma diferente. Si el aprendizaje que vamos a recuperar en septiembre, o se va a hacer ahora, es memorístico, repetitivo, cuando hablamos de competencias nos estamos desalineados, ¿no? Decimos que queremos que sean competentes y les enseñamos a memorizar, a repetir y a describir. No, se ha de romper esto. Yo creo que en el reencuentro de los centros se ha de cambiar, si queréis comentamos después, muchas cosas, pero sobre todo la forma de enseñar y la forma de aprender y la forma de evaluar. Yo digo que hay 3 cosas ligadas que es esta idea, ¿no? O sea, es el sentir, el pensar y actuar, ¿no? Y sobre todo una cosa que sea importante que hemos descubierto, ¿no? Que ya hace tiempo que lo decimos, pero que el paradigma más técnico rechazaba, que es el cuidado. Cómo cuidamos a nuestra infancia, que significa cómo les enseñamos a cuidarse ellos y a los demás, a ser solidarios con los compañeros, a ser más democráticos. Todos esos aprendizajes que tenemos que realizar. ¿Lo hacíamos antes? Sí, pero redujamos el currículum de contenidos, expliquemos, como dice mucha gente, un currículum para la vida, cambiemos la metodología, cambiemos los espacios, cambiemos la forma de trabajar, cambiemos esto de mi centro, mi escuela, trabajemos conjuntamente, hagamos proyectos de cambio sobre que nos duele. Yo creo que esto será importante para crear un nuevo aprendizaje. Yo veo ahora que hay mucha obsesión por decir, no, es que no están aprendiendo. No, no es verdad. Hagamos lo que podamos, pero no estemos obsesionados por los contenidos académicos, porque es verdad, es un problema que tenemos grave hoy día en el ADN del propio profesorado, que se encuentra incómodo cuando no enseña, no cuando ve lo que el alumno aprende. Claro. Denise. Bueno, nosotros estamos en una situación un poco distinta a la que están ustedes en América Latina, sobre todo en los países de América del Sur, porque claro, en marzo se iniciaba el año escolar. Apenas Ustedes, unas semanas, ¿no? De clases. claro, entonces la situación es distinta, porque ustedes están prácticamente en la finalización del año escolar, quiere decir que los niños, no sé, en días de clase, pero tuvieron ya unos cuantos días hasta de marzo, asistencia presencial en las escuelas, hasta marzo, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde fines de agosto. De septiembre, septiembre. Septiembre. De principios bueno, de septiembre, sí. Claro, en el caso nuestro, apenas unos días en marzo. Entonces, estamos en una situación un poco distinta, depende de la realidad de los países en América Latina, cómo se está hoy pensando en el año escolar. Hay países que han tomado una decisión muy drástica, Pablo lo decía, como Paraguay, donde dijeron, bueno, muy bien, este año no cuenta. Otros países, como poco fuerte, el caso ¿no? muy fuerte, otros países como el caso de Uruguay, en donde se está programando una vuelta paulatina a las clases, se comenzó por las escuelas rurales. Nosotros tenemos, Uruguay, saben que yo les decía, es un país muy pequeño, 19 departamentos, no en todos los departamentos está presente el coronavirus, hay departamentos en los que la epidemia no ha llegado, el virus no ha llegado, y también en las localidades pequeñas tampoco, está como muy controlado por ahora. Entonces empezaron, la asistencia es voluntaria, pero bueno, con mecanismos para aquellos niños cuyos padres deciden que no participen de las clases presenciales, hay un acompañamiento virtual.
Eso por ahora no tenemos demasiados datos, es muy reciente, pero parecería que está funcionando. Y ahora hay un plan pensado para una gradualidad, ¿no? Todavía no tenemos datos oficiales, hay muchas versiones, pero se piensa que ahora a partir de junio, es lo que se dice, pero todavía no tenemos los datos oficiales, se va a retomar la presencialidad y bueno, se está hablando de que no va a haber las vacaciones. Ustedes saben que nosotros tenemos las vacaciones de invierno, que son en julio, y después de primavera en septiembre. Las clases normalmente comienzan en marzo, entonces se está pensando en que no va a haber vacaciones ni de julio ni de septiembre y que las clases comenzarían en febrero, no en marzo, el año próximo. Pero en fin, esto es lo que, desde el punto de vista organizativo e institucional, se está pensando en el Uruguay, y esto depende también, reitero, de los países. Hay países como Argentina que todavía están en confinamiento obligatorio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, comunas en Chile que han vuelto al confinamiento obligatorio, por lo tanto los niños no están asistiendo a clase. Entonces, al margen de que nosotros todavía en América Latina estamos con grandes interrogantes, porque no sabemos qué va a pasar ahora cuando vengan los fríos, si va a haber una extensión mayor del virus, ¿no? Un poco lo que han vivido ustedes previamente, no sabemos lo que va a pasar. La intención parecería ser en muchos países de retomar la presencialidad. Ahora, esto, reitero, es un terreno muy, muy incierto. Yo estoy de acuerdo con Paco. Los docentes y los sistemas educativos, yo parto de la base de que hay muchos en toda esta historia que han tenido la mejor de las intenciones, pero que no han logrado el mejor de los resultados. Porque, bueno, porque ya teníamos un sistema educativo desigual, con grandes tensiones, con docentes en muchos casos que no están preparados. Mi tema, ustedes saben, es el estudio de la temática docente. Es una profesión que en América Latina ha perdido capacidad de atracción. No son los docentes, los jóvenes con mejores resultados educativos en educación media los que optan por las carreras docentes. Y eso hace de que nosotros tenemos hoy un equipo o docentes que muchas veces pertenecen también a los contextos vulnerabilizados en los cuales trabajan. Entonces esto agudiza enormemente el problema, porque el primer reflejo que tienen es el de sobrevivir en esta situación en la que muchos no tenían tampoco empleos o una profesión estable, eran docentes suplentes o reemplazantes, o bueno, en fin. En síntesis, yo creo que esto interpela al sistema educativo, a la sociedad toda, y que al margen de las soluciones que encuentre en cada país, ¿no? Y me refiero al tema más organizativo institucional, vuelven a las clases en forma gradual, suspenden el año lectivo, como en el caso de Paraguay, vuelven todo, no sé, en Brasil algunos estados están pensando justamente en un mandato compulsivo, hay que volver a clase. Es decir, al margen de las soluciones organizativas o institucionales, hay un tema de fondo que tiene que ver con que hemos vivido y estamos viviendo una situación de emergencia que interpela a la sociedad y a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos de las escuelas, de las escuelas medias y de las universidades. Y que hay un antes y un después. Y que sobre el después podemos tejer un cierto número de hipótesis, allá vamos. Pero hay grandes interrogantes. Yo hay cosas que no les puedo responder porque no sé lo que va a pasar. Es decir, no sabemos. Nosotros estamos caminando en un terreno muy resbaladizo. Incluso en un país como Uruguay, que reitero, por ahora está
en una situación relativamente controlada desde el punto de vista de la pandemia. Pero bueno, es muy incierto el terreno. Paco, ¿querés? ¿Puedo intervenir sobre, Ezequiel, sobre la situación en España? Claro, es muy diferente. Nosotros somos un país mucho más grande, con muchos problemas sociales. Por ejemplo, nosotros, mucha gente estaba saliendo de la gran crisis del 2008, de los recortes pues de todo, el profesorado y la sociedad. Hoy día, según España, por ejemplo, 1 de cada 10 hogares no tiene acceso a Internet y 2 de cada 10 hogares no tiene ordenadores en casa, ¿no? Y respecto al mundo, es interesante el dato que han lanzado la UNESCO, que dice que con esta crisis, actualmente sin ir a clase, hay 1.570 millones de niños, de los cuales muchas son niñas. Claro, esto significa que el 18% de la está pues muy mal, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema, y con esto acabo, ¿no? De que, por la pregunta también de que el tema sí que es grave, la gente no, la virtualidad no puede llegar a una sociedad que no está preparada para ello, no puede llegar a una sociedad educativa que no está preparada para ello, pero sí que puede hacer una cosa, ¿no? Que es, cuando hablamos de desigualdades, de brechas sociales, de brechas digitales, de brechas emocionales, que han aumentado por la crisis anterior y que ahora vuelven a reforzarse, sí que sería para mí, yo digo, intentar como educadores y en la universidad y en todos los sitios volver a hacer una conciencia de especie humana. Yo creo que hemos perdido con el neoliberalismo, la competitividad, el trabajo de cada uno, la individualidad, todo esto que ha aparecido en el mundo actual, que ya hemos perdido la conciencia de la especie, ¿no? O sea, de protegernos unos a otros, ¿no? Y eso está pasando. Es interesante cuando aparecen vídeos sobre la vuelta a la naturaleza, la importancia del medio ambiente para recuperar, para los virus, ¿no? Para que el virus se desarrolla más cuando estamos matando árboles, bosques, interesante, ¿no? Entonces a mí esta idea de recuperar la conciencia de especie me interesa bastante como educador, ¿no? Y esto es lo que tenemos que inocular a los alumnos universitarios. Oye, somos una especie que nos tenemos que proteger, que nos tenemos que cuidar, ¿no? Y por otra parte hay un concepto que a mí me está asustando mucho en los políticos, volver a la normalidad. Yo digo, espero que no. Espero que no. En la educación espero que no volvamos a la normalidad, porque si volvemos a la normalidad será como antes, con lo cual no tenemos virus, pero tenemos una escuela como siempre, ¿no? Caduca, obsoleta, con profesores que trabajan mucho, con libros, con escuelas que parecen cárceles, bueno, o sea que yo creo que volvamos a una anormalidad, a ver si somos capaces, ¿no? Pero bueno, era para comprobar que en el fondo en España tenemos grandes problemas porque somos de los países que hemos tenido más muertes y más problemas con el virus, ¿no? Pero bueno, esto nos hace reflexionar como especie, a ver si somos capaces de educar para recuperar que somos una especie humana y nos tenemos que proteger y curar entre nosotros, ¿no? Paco, a pesar de haberte agarrado enfadados, me parece que Sí. esta idea de la conciencia de la especie lo tomo como algo muy, muy positivo, muy auspicioso. Se me cruzó con una nota que leí hace ya unas semanas en donde Alan Turing planteaba que según él se venía con la crisis, se iba a empujar para arriba a los cuidadores, ¿no? Cuidadores Sí. en donde también están incluidos los y las docentes, ¿no? Sí. Ahora, a mí me cuesta llegar a ese positivismo, sí, a tener Esa esperanza. esperanza por conocer a fin de cuentas cómo funciona todo a nivel macro, ¿no? A nivel político. Sí. Y acá les hago la pregunta a los dos en base a algo que nos decía Aina Tarabini la semana pasada, que ella lo que nos planteaba era que lo importante no era perder tanto una materia, sino perder el sentido de la educación, y que la inversión en políticas públicas no pasa solamente por la decisión política, sino también por los centros educativos, por la comunidad educativa en general, los docentes, las docentes, los rectores, las familias. ¿Cómo hacemos ilumínenme, cómo hacemos para estar positivos? ¿Cómo hacemos para lograr esto? ¿Cómo hacemos para poder implementar y ser concretos con una recuperación de la conciencia de especie en la educación?
A ver, A ver, es un Paco, tema... te dejo hablar. No, es un tema... el otro día también oía en una entrevista a Chomsky que también hablaba del problema americano, ¿no? Norteamericano, ¿no? El problema norteamericano de las políticas públicas que se están llevando a cabo, ¿no? Es verdad que va a ser complicado todo esto que estamos comentando, ¿no? El hecho de darnos cuenta de esta especie de protección de la especie, ¿no? De que ahora lo importante también es el cuidado de todos nosotros y de los demás, ¿no? Yo vuelvo a repetir un poco, ¿no? Es decir, yo creo que las políticas públicas lo que han de hacer es invertir y apoyar, no recortar y maltratar. Que es lo que han hecho en los últimos años la mayoría de países con políticas, hablo de los países que conozco, neoliberales, totalmente capitalismo nuevo, ¿no? Con grandes industrias, protegiendo siempre a los poderosos y no a la gente humilde o a la gente que tiene realmente problemas de sobrevivir, ¿no? Yo creo que podemos intentar reivindicar y luchar. Ahora en España es un momento oportuno, yo también lo he dicho públicamente, ¿no? Estábamos en debate de una nueva ley con un nuevo gobierno. Yo he dicho, esperemos que sea un debate que no sea únicamente un preámbulo y 4 artículos bien intencionados y que sea un trasfondo importante de una ley educativa, eliminando la ley anterior que era selectiva, segregadora y una ley neoconservadora, ¿no? Con lo cual, yo diría que a nivel macro hemos de reivindicar políticas públicas de apoyo y de inversión, ¿eh? Después, a mayores recursos que permita asumir al profesorado. Es verdad lo que dice Denise, ¿no? Tenemos un problema con el profesorado de formación y un problema, sobre todo en Latinoamérica, salarial, de condiciones laborales, que les impide hasta a veces tener propios accesos a Internet ellos mismos, ¿no? Estoy hablando de países con realmente grandes problemas de renta por cápita, ¿no? Pero asumir una mayor autonomía al profesional. Yo a veces digo que nos dejen trabajar, que no nos normativicen todo. O sea, fíjese que la educación es casi siempre en los países la que tiene más normas, se decreta todo, se normativiza todo, que nos dejen un poco trabajar a todos los que nos dedicamos a la educación, desarrollar esta educación que reivindicamos del siglo XXI, ¿no? Porque nos están llevando a modelos de enseñanza basados en deberes, en la función de los docentes que no acompañan, sino que enseñan, que evaluaciones estándares, criterios estándar, pruebas estándar. Hombre, por favor, es decir, tenemos un problema grave con las políticas públicas de muchos países capitalistas que no se fían de los docentes, no confían en ellos. Entonces, lo regulan todo y se dice, no se preocupe, yo no sé cómo usted enseña, pero le voy a evaluar externamente, voy a hacer pruebas estándar, hombre, a ver, yo creo que lo que es importante es cambiar la estructura y la organización de la escuela anclada durante muchos siglos. Pero claro, si usted me está pidiendo que yo asuma retos de la enseñanza y el aprendizaje del futuro, déjenos abramos pues el paquete de la innovación educativa que mucha gente está trabajando en el mundo y déjenos establecer criterios. Pero para esto necesitamos apoyo moral. Yo siempre digo que Fulan decía muchas veces que las innovaciones de un país fallan porque no hay liderazgo o realmente no hay apoyo. Entonces, bueno, déjenos, lidere el proceso, pero déjenos a nosotros trabajar, denos apoyo, ¿no? No nos establezca contenidos obsoletos, currículos obsoletos, formación docente inicial y permanente obsoleta, basada en cursos, en modelo de entrenamiento, que no hablamos todos de reflexión sobre la práctica y no nos deja usted reflexionar. Y cuando reflexionamos no sabemos por qué, porque no tenemos herramientas para mejorar lo que estamos reflexionando, ¿no? Esta idea tenemos que, para intentar esto de la especie, del cuidado, aceptar otros profesionales en la educación, ¿no? O sea, una nueva forma de organizar las escuelas, romper esa estructura rígida, piramidal, gerencial en muchos países con los equipos directivos, con los supervisores, con los inspectores, que parecen más policías que educadores, ¿no? Bueno, por favor, es decir, también una cosa importante que ahora somos conscientes es implicar, como decía Denise, a toda la gente que se dedica al aprendizaje, profesorado, personal de servicios, familia, comunidad, territorio. O sea, dotar de estos elementos, dejar esta autonomía pedagógica de trabajar los territorios, ¿no? Bueno, ello implica un docente diferente, ello implica una formación diferente, ello implica una tecnología diferente. Claro, y si además le pido a usted que cree instituciones de apoyo en formación, bueno, pues déjeme usted
instituciones territoriales que sean flexibles, más cercanas a las instituciones educativas, que sea gente preparada para ayudarnos a transformar todo esto que en los papeles y en los periódicos y en los debates está muy bien, pero que cuando bajas a la realidad educativa estás encontrando profesores mal formados, mal pagados, a veces, no es el caso nuestro, ¿no? Con una infraestructura obsoleta y además resulta que tienen que sobrevivir. No, esto no funciona. Esta es la idea de intentar protegernos como especie, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Con un cambio radical, con un cambio. Pero vuelvo a repetir la frase que a mí me gusta, ¿eh? Es, oiga, invertir y apoyar, y no recortar y maltratar. Bien. No sé. Te extiendo la pregunta y te sumo una cosita más. ¿Crees que el caso de Ceibal puede ser, no te digo un ejemplo a seguir porque quizás es mucho, pero sí, vos que estás en Uruguay y estás cerca del plan, ¿es una política pública sostenida en el tiempo que invierte y que apoya? Bueno, mira, empiezo por lo primero que preguntabas y un poco retomo lo que decía Paco, que tengo matices con lo que Paco decía, en algunas cosas estoy totalmente de acuerdo, en otras quizás un poco menos, pero a ver, yo creo que para terminar con también una nota más optimista y salir del pesimismo que a veces nos embarga, yo creo que efectivamente los gobiernos pueden hacer mucho, en términos de las políticas, un poco lo que decía Paco, apostando a la educación, apostando a los docentes, confiando en los docentes. Sabemos que la temática educativa es una temática muy compleja, de alto voltaje, y que exige políticas de largo aliento y de largo plazo. Y ahí tenemos una realidad, y es que muchas veces los políticos prefieren cortar cintas, y cortan cintas con medidas que son a más corto plazo, que les permite eso justamente, visibilizarse. Y eso nos lleva al tema de que, bueno, de que las políticas educativas, las políticas docentes deberían ser más políticas de Estado más a largo plazo. Ahora, yo creo que los gobiernos pueden hacer, pero creo que también los responsables educativos, los equipos directivos, los equipos de supervisión, pueden hacer muchas veces y tienen las herramientas para actuar de manera diferente, y que a veces no lo hacen por distintas razones. Creo que también los docentes tienen, no podemos depender, no podemos caer siempre en decir, esto lo tiene que hacer el gobierno, es el gobierno, es el gobierno. Creo que nosotros también tenemos nuestro espacio para actuar, y para actuar de manera diferente, y para ser coherentes con lo que pregonamos. Y yo creo que ahí tenemos múltiples ejemplos, en todo caso en América Latina hay, bueno, libros hermosos sobre el tema, de que docentes, aún en circunstancias muy difíciles, pueden hacer que los alumnos adquieran mejores capacidades, mejores competencias para ser mejores ciudadanos en el mundo del mañana, y eso lo hacen aún en circunstancias difíciles y con políticas que no son las que desearíamos. Entonces, termino con dos temas. Uno es que yo creo que estamos analizando un poco esta situación del virus y de la pandemia en términos, claro, globales, y que no es lo mismo lo que está pasando en primaria, de lo que está pasando en educación media, de lo que está pasando en las universidades. Porque en las universidades yo he tenido, quizás es algo muy doméstico, pero ahí saco algunas notas positivas. A mí esto me ha hecho conectarme con los estudiantes. Claro, yo tengo estudiantes de posgrado, ¿no? Maestría y doctorado, pero me ha hecho conectarme de manera distinta, porque están en la casa, porque tienen más tiempo, porque acá estudian en condiciones capaz que distintas a las que tienen en países europeos, que tienen becas, que estudian a tiempo completo. Acá estudian a tiempo parcial, trabajando a veces en 2 lugares. Entonces, el tema de estar en la casa y de tener más tiempo los ha hecho producir más. A mí algunos estudiantes me han hecho entregas de avances que en un año no habían hecho prácticamente avances en su investigación, y ahora en 2 meses hemos logrado conectarnos e intercambiar en base a una producción más regular y efectiva. También esto me ha hecho descubrir colegas
las situaciones de crisis, las guerras, las epidemias, sacan lo mejor y lo peor del individuo, del ser humano. Y yo he descubierto colegas que han ayudado a otros de manera desinteresada, que se han creado redes de colaboración. Entonces yo creo que también esto ha dado lugar a experiencias, claro, que son personales. El tema es como Paco decía de la innovación. No es que en América Latina no haya innovación, no haya una escuela distinta, pensada por muchos. El problema es cómo hacer de esa innovación y de esa otra escuela la realidad de todo el sistema educativo. Entonces, ese es el problema. El problema es que a nivel personal y a nivel de redes de docentes, yo creo que esto ha dado lugar a cuestiones, han aflorado, digamos, mucha colaboración en mucho plano. El tema a veces es que en el plano institucional eso no se refleja. En cuanto a Ceibal, bueno, ya tiene más de 10 años de existencia, hay mucha literatura escrita sobre Ceibal, hay mucha opinión favorable y mucha opinión crítica, digamos. ¿Algo has escrito tú? Y yo he escrito algo, sí, muy modestamente. Yo creo que, a ver, que a pesar de los pesares, yo soy una gran defensora porque me parece que el Ceibal, por un lado, ha interpelado un sistema educativo que era un paquidermo que no se movía, entonces lo ha interpelado porque ha interpelado las prácticas de los docentes, las prácticas de los equipos directivos, ha logrado algo que para mí es la base, que es el camino hacia la inclusión social. Digamos, hablamos de inclusión educativa, pero no hay inclusión educativa si no hay inclusión social. Entonces, quizás la primera etapa de Ceibal estuvo muy signada por la inclusión social de sectores que estaban, digamos, al margen de una cantidad de procesos. Y que hoy lo que se está planteando con fuerza es en qué medida Ceibal puede ser una herramienta pedagógica para la inclusión educativa. Y bueno, a ver, yo acabo de terminar con un equipo de colegas una investigación sobre el uso de las plataformas digitales de matemáticas por parte de los docentes. Y sí, hay un problema ahí, que las plataformas son muy buenas, hay docentes que la usan, pero hay muchos docentes que no la usan, y no la usan por razones institucionales que Paco mencionaba, es decir, porque no tienen el acompañamiento adecuado, porque viven en una situación de multiempleo, porque no tienen ni siquiera tiempo de dedicarle 2 minutos a ver cómo se usa una aplicación, ¿no? Entonces, mi respuesta es, yo creo que Ceibal tiene indudablemente factores y que lo han hecho exitoso, otros menos exitoso, y otros que tienen que ser repensados para que logre lo que queremos, que es una incidencia en la educación y en el aula. Un momento, antes de que terminemos, porque ya les hemos quitado 1 hora, yo quiero hacer una pregunta, imagino que Ezequiel después sí también, o voy. Vale. A ver, es que son tantos temas que nos van a quedar pendientes, pero bueno, me la voy a jugar con una que es sustantiva. Mira, tiene que ver con algo que ha planteado Paco y que implícitamente también ha dicho Denise, que tiene que ver, o sea, que obedece al reto de abordar esto con nuestros estudiantes en todo ámbito, ¿eh? Primaria, secundaria y superior, ¿no? Que es transferir o favorecer el debate, el diálogo, ¿no? Sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que hemos vivido, sobre el hecho del desafío de la socialización nueva que hay que experimentar toda vez que, por ejemplo, disculpe la autorreferencia, pero mi hijo de 5 años, no sé si en septiembre va a tener la misma actitud con sus amigos de colegio estos 2 años, cuando vuelva al cole, ¿no? Entonces, la escuela ahí cumplirá un rol que a pesar de las restricciones que habrán de espacio, de momento, tendrá que cumplir, que es el acompañamiento también pedagógico y emocional. Esto
en primaria tiende a darse, por supuesto, pero seguramente también a nivel de educación superior, a nivel de educación secundaria con grupos mayores, esto se tenga que dar. ¿Tenéis alguna iniciativa, alguna idea? Vosotros que también os habéis dedicado gran parte de vuestra vida a la formación, a estudiar la formación del profesorado, y cómo el profesorado puede transferir esto hacia su propia acción docente, de cómo debiese abordarse este confinamiento en clase, en el aula, con nuestros estudiantes, ¿cómo lo haría? Yo tuve la suerte que Paco fue mi profesor y me acuerdo que él instaba mucho con utilizar mucho de lo que vivimos en nuestra casa, en nuestra cotidianidad, en el aula, ¿no? Entonces, no sé, es un desafío que no es una utopía ni que tampoco es una posibilidad, es un hecho racional y objetivo que en Uruguay se vivirá en los próximos días, día a día. Nosotros tenemos un margen hasta septiembre de probarlo, pero tendremos que abordar de todas maneras cómo le transferimos a nuestro amigo, cómo hacemos debatir con nuestro amigo, digo, con nuestros estudiantes esto que han vivido, y también las restricciones de nuestra propia relación con el contacto físico, que es que el propio autocuidado desde la propia política nos impondrá. Paco, después Denise. Sí. Yo antes he comentado de que necesitamos una nueva escuela y un nuevo profesorado. Podríamos aplicarlo también a la universidad. Necesitamos una nueva universidad hace tiempo, y un nuevo profesorado también hace tiempo, ¿no? Es verdad que los que trabajamos en la universidad hemos estado un poco privilegiados, ¿no? Porque es verdad que las universidades llegan alumnos que acostumbran a tener ciertas competencias digitales, porque trabajamos con la digitalización mediante plataformas Moodle o otro tipo de plataformas, que no es lo mismo con los profesores no universitarios, que yo creo que ellos están padeciendo mucho más, están estresados mucho más y están muy angustiados, sobre todo en nuestro país, ¿no? ¿La universidad debe cambiar? Hombre, por supuesto. Yo creo que no únicamente, porque tú comentabas el debate y el diálogo. Yo diría que ahora tenemos que hacer un paso un poco más en este debate, este diálogo, para concienciar a nuestros alumnos que han vivido confinados también en sus casas, trabajando a distancia, de los problemas sociales que se están padeciendo, ¿no? O sea, hacerlos conscientes de que en el fondo en la universidad nosotros somos universidad, no somos únicamente técnicos, ¿no? Con lo cual vamos a vivir, y ellos supongo cuando trabajen, con problemas sociales que tenemos que remediar, o sea, replantearnos la forma de trabajar en la universidad. Por supuesto, también trabajar aprendizajes importantes y sustanciales, ¿no? Después yo digo siempre que esto no indica más virtualidad. Como decía Denise al principio, la virtualidad es una herramienta que continuemos utilizándolo, hemos aprendido más, los profesores universitarios hemos aprendido más a utilizar, con lo cual será interesante, ¿no? Como un recurso más, utilizaremos pues la interacción a través de la virtualidad. Pero yo, para mí, esta obsesión dice, no, es que la universidad ahora se va a convertir en mitad presencial y mitad virtual. Hombre, yo creo que no, mitad y mitad no puede ser. No me diga usted esto. Vamos a utilizar la virtualidad, pero la universidad, si no es virtual, es presencial. Pero la presencialidad indica también trabajar ciertas partes semipresenciales, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es introducir en mi metodología que los alumnos sean conscientes, que aprendan, que haya más colaboración entre ellos, que aprendan más ciudadanías, ¿no? Que a veces no se trabajan bien, o sea, temas transversales importantes como respetar el medio ambiente, pues el tema de género, el tema, todo ello es importante, repensar estas formas en la universidad, o sea, más compromiso, más cultura con mayúsculas, ¿no? Que a veces la propia universidad se ha limitado muchas veces a transmisión de conocimientos nocionistas, ¿no? O sea, y por supuesto, yo creo que ahora la universidad es consciente, al menos la nuestra, que hemos de repensar las competencias comunicativas a la hora de Internet, ¿no? O sea, de reforzar. Es verdad que en el aprendizaje online no se trata únicamente de una presencial de forma digital. ¿Qué significa? Aquí tenéis un power grabado, aquí tenéis, mirar este YouTube, mirar, hombre, por favor, oye, para esto no hace falta ser profesor universitario, ¿no? Ahí sí que puede ser un robot, ¿no? Con lo cual, yo creo que en la universidad hemos de saltar de que el aprendizaje online no sigue un aprendizaje presencial de forma digital, sino utilizar la tecnología, todos, como un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. No tiene de sustitución de la presencialidad, ¿no? Este es el debate que pienso que la universidad vamos a tener recientemente después de todo ello, ¿no? Y después una cosa importante para mí en la universidad es que, hombre, debemos trabajar la autonomía de los alumnos. Un problema que estamos teniendo
en el concepto de la virtualidad es que no le hemos acostumbrado a ser autónomos, sino a ser dependientes. No les damos una autonomía, y esto ya no digo ya en bachillerato o en secundaria, ¿no? Tenemos que aumentar más en la universidad la autonomía, o sea, la competencia básica de aprender a aprender, que siempre lo hemos dicho, ¿no? Es decir, ¿qué nos presenta la virtualidad? Este autoaprendizaje, soy capaz de aprender por mí mismo muchas cosas, ¿no? Pues ahí estás, darles esta autonomía y darles estas competencias comunicativas, pero sobre todo la conciencia social, ¿eh? Y más colaboración, más trabajo en grupo, más compromiso, más cultura, ¿no? Que la universidad se convierta, como siempre, ¿no?, en un foro de cultura en mayúsculas, importante, no en enseñar contenidos académicos transmisivos que después los alumnos se olvidan una vez que se examinan de la asignatura, ¿no? Bueno, esto sería más o menos, pero el debate de la universidad está abierto, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? No únicamente hemos de cambiar la escuela, hemos de cambiar la universidad, pero añado una cosa, para cambiar la universidad no seamos ingenuos, no hemos de cambiar únicamente al profesorado, que también, hemos de cambiar al profesorado y el contexto donde trabaja, y a veces el contexto donde trabaja no es lo suficientemente innovador, con lo cual, si queremos cambiar la universidad y la educación, hemos de cambiar al profesorado y el contexto donde trabaja, que es muy importante y que a veces las políticas públicas no tienen en cuenta. Denise. Mira, bueno, brevemente porque coincido con lo que decía Paco. Yo creo que, más específicamente, yendo a tu pregunta, que la vuelta a la presencialidad en las aulas va a implicar necesariamente un replanteo de cómo el docente aborda esa situación. Y que el camino de hablar de lo que está sucediendo a través de la cotidianidad del docente y de los alumnos es sin duda, yo creo, por donde hay que transitar, en el sentido de que el docente tiene que, miren, ese es mi perro, esto es parte, no sé si lo escuchan. ¿Quiere participar? Que quiere participar. El tema de cómo los, y ahí yendo un poco más al currículum, tanto de la escuela como de la educación media, como incluso los programas universitarios, yo creo que hay que darle mucho más lugar a la temática de la interdisciplinaridad y a las temáticas transversales. En todos nuestros currículum están los módulos transversales, pero que son un poco los parientes pobres, ¿verdad?, del currículum. Por lo menos eso pasa en nuestros países. Entonces, hoy los temas transversales, los temas vinculados bueno, a la cotidianidad que estamos viviendo en términos de sanitarios, el tema de género, de la violencia de nuestras sociedades, etcétera. Todos esos temas transversales que están planteados para tratar en la escuela, en la educación media, incluso en la universitaria, son temas que, a mi entender, tienen que ser abordados de manera prioritaria, porque para reconstruir ese vínculo con el alumno y la relación pedagógica, necesariamente hay que pasar por abordar la cotidianidad. Y esto que estamos viviendo es una situación que a todos nos interpela. Interpela a la sociedad, interpela a las familias, interpela a los docentes, a los estudiantes, al sistema educativo en su conjunto. Y bueno, yo creo que ojalá esto nos haga repensar la escuela, la oferta educativa, la docencia de manera diferente. Y ojalá que esto nos haga entender también cómo aprenden hoy los jóvenes, cómo aprenden hoy los docentes, y bueno, y el papel de lo que estaba diciendo Paco, ¿cuál es el papel de la virtualidad en todo esto? Yo creo que ha habido aprendizajes que hay que incorporar, y quizás esto nos sirve también para, ojalá, en términos, yo creo, ojalá, ¿no?, de las políticas educativas que muchos de nuestros países
parece que han descubierto que existen los científicos, que existen los investigadores, que hay toma de decisiones que se pueden tomar basadas en evidencia. Eso, por suerte, en mi país ha ocurrido recientemente. Es la primera vez que existe un grupo de científicos que son consultados permanentemente respecto a la toma de decisiones a nivel de las políticas que se están implementando en relación a la pandemia. Entonces, me parece que ahí hay, ojalá, ventanas de oportunidad que están apareciendo. Denise, Paco, bueno, Sí. queremos agradecerles. Vamos a ir con la última pregunta que solemos hacer a los Venga. participantes. Es súper breve, ¿eh? Y es Sí, preguntarles breve. por alguna actividad, hábito, alguna acción que hayan incorporado desde la pandemia en su vida diaria, en su vida personal, lo que sea, y que cuando pase todo esto la quieren sostener, la quieren conquistar. Bueno, yo contesto con algo que les va a provocar risa, pero bueno, a mí me gusta, yo todos los días suelo ir a un club deportivo a 1 hora de deporte. Y me da vergüenza ir a las clases de Zumba, porque soy muy poco hábil bailando. Y bueno, lo que incorporé, como el club está cerrado y no puedo hacer ejercicio, es con un cubano maravilloso que descubrí en internet, estoy haciendo Zumba. Y eso ya lo he incorporado, me encanta y espero poder conservarlo. Por YouTube, ¿no? Paco. Yo, a nivel personal, intento asumir ciertas rutinas de hábitos para estar en casa, ¿no? Yo soy una persona muy de movimiento, con lo cual me cuesta mucho estar encerrado, ¿no? Pero en principio he asumido ciertas rutinas de apagar el ordenador, bajar a tomar algo, después, bueno, moverte, ¿no? No mucho más, ¿no? Es como si estuviera un poco enjaulado, esto es cierto, ¿no? Como un pájaro. Entonces, como soy un pajarito enjaulado, canta, pues profesionalmente me he dedicado mucho más a escribir ciertos artículos de diario, ciertas reflexiones, intentar hacer cosas que tenía pendientes hace tiempo y que ahora, yo digo que ya por amado yo diría todas las clases hasta mi jubilación, porque he tenido tiempo de dedicarme pues a preparar clases, a preparar procesos, a estudiar un poco más, ¿no? No mucho más, ¿no? Pero, y después es esta idea, ¿no? Esta idea que os he dado y acabo con un mensaje, ¿no? Esta idea de que, claro, yo siempre he pensado, fíjate que os estaba escribiendo, que la educación es un acto social, ¿no? Que nosotros nos dedicamos como educadores a la transmisión cultural, al desarrollo personal de las personas, somos seres sociales, ¿no? Y como seres sociales, la educación es un acto social. Esto realmente lo estoy reflexionando más a fondo, ¿no? Entonces, esto que a Ezequiel le ha gustado de como especie, entonces, si somos seres sociales y la educación es un acto social, a ver si nos reforzamos como especie para que la educación, como un poco también decía, insinuaba Denise, nos haga más humanos, ¿no? Hay esta idea, Esteve Zaragaza, catedrático de Málaga que falleció hace años, estudioso del malestar docente, decía en broma Esteve, menos matemáticas y más humanidad. Bueno, era una metáfora para decir esto que yo traduzco, es decir, somos personas, tenemos que identidades sociales y el tema, yo lo he transformado lo de Esteve en decir menos currículum y más pedagogía. Pero bueno, es lo mismo que insinuaba él, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya lo tenía más o menos pensado, pero ahora lo he conceptualizado un poquito más. Me ha servido este encierro pues para pensar con más tranquilidad. Está buenísimo. Bueno, chicos, agradecerles de vuelta un montón por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, gracias por participar.